Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores legisladores, en una reciente colaboración con Doctrina Tributaria REPAR del pasado mes de febrero, el autor Matías Olivero Villa nos trae la alegoría de la rana hervida, popularizada por el pensador franco-suizo Olivier Clerc. Es aquella que compara la situación de una rana que nada en una primera cacerola que se calienta a fuego lento contra otra rana que es súbitamente sumergida en una segunda olla con agua hirviendo. En la primera, la rana nada tranquilamente en aguas tibias, luego estas aguas comienzan a caldearse, lo que le provoca algo de fatiga y somnolencia, para más tarde calentarse más allá de lo tolerable, momento en el cual la rana ya se encuentra exhausta y no tiene fuerzas para saltar afuera, por lo cual solo se limita a aguantar y a tratar de adaptarse. Finalmente, hacia el punto de hervor, la rana muere sin haber podido realizar el menor esfuerzo ya por salir de esa cacerola. Distinta es la rana que es sumergida súbitamente en la otra cacerola con agua hirviendo, en cuyo caso, con todas sus fuerzas intactas, es capaz de salir sola de una zancada y salvarse. Hoy La Espina nos habló de las empresas que se fueron del país, ¿no? Las ranas que pudieron, con todas sus fuerzas intactas, salir de una zancada y salvarse. Y hoy están desarrollando su actividad en otros lugares. Esta alegoría, sostiene Clerc, es aplicable a los más distintos ámbitos, como por ejemplo el tributario. Cuando el deterioro del sistema tributario, como el argentino, es lento y se da en grajeas, hoy también La Espina habló de 19 medidas que desde que asumió el gobierno hace 15 meses, a razón de una medida 20 por mes de aumento de impuestos o de creación de nuevos impuestos, la mayoría de las veces no suscita reacción ni de la dirigencia política, ni del ámbito profesional o empresario, ni siquiera la rebeldía de los contribuyentes. La alegoría de la rana nos muestra que una de las razones por la que acaba cocida sin darse cuenta es que no tiene otro termómetro sino su propia piel para apreciar el incremento de la temperatura. En Argentina, muchos creen que podemos funcionar teniendo el sistema tributario más gravoso del mundo como lo tenemos, y esto lo ha dicho el Banco Mundial en un trabajo hace poco tiempo, porque el nuestro es un país con enormes recursos naturales y humanos extraordinarios que por sí solos atraerán las inversiones de locales y extranjeros, todo lo cual nos hará salir adelante. Todos habremos escuchado más de una vez, ¿no? Una cosecha buena y nos salvamos. ¿Cómo evitar, señor presidente, caer en la trampa de la rana en la cazuela? Ampliando y acrecentando nuestra conciencia, ejercitando nuestra memoria económica y tributaria, acudiendo a ejemplos y a patrones viables del mundo económico y tributario. Hoy se habló mucho de los ejemplos de Estados Unidos, ¿no? Me llamó mucho la atención. Lo hacía el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara. El ecosistema fiscal argentino es esa primera cacerola que eleva su temperatura gradualmente y a fuego lento. Es la misma que es alimentada por este proyecto de aumento de la tasa corporativa del impuesto a las ganancias al 35% y que vuelve a elevar un poco más su temperatura. Y lo paradojal es que se presenta en un contexto donde se mezcla la pésima gestión de la pandemia más la profundísima crisis económica que da como resultado un escenario de pérdidas económicas generalizadas para las empresas cuyo mercado principal es el mercado interno. En primer lugar, el objetivo es claramente recaudatorio. Lo dijo también el presidente de la Comisión de Presupuesto el 28 de abril, cuando se trató en comisión
y cuando se aprobó el dictamen de mayoría y el de minoría, pretende compensar este año 2021 la reducción de la carga tributaria del impuesto a las ganancias a la renta de cuarta categoría. Además, se expresa claramente en el mensaje de elevación del proyecto, ¿no? Dice, bueno, lo que se pretende es aumentar la recaudación. Si esto no es aumentar la presión fiscal, no sé qué sería. A propósito del impuesto a las ganancias de la renta de cuarta categoría, presidente, una pequeña digresión. ¿Qué pasa con la reglamentación de esta ley que aprobamos todos, la gran mayoría? Nosotros acompañamos esa ley. Le iban a devolver a los empleados en abril, con el sueldo de abril, que se cobraba en mayo. Ahora tampoco lo van a poder devolver en mayo, porque ya estamos, fíjese la fecha que estamos, llegando ya casi al 20 de mayo, hoy es 19, y todavía parece que el ministro Guzmán está sentado arriba de la reglamentación del decreto. Pedimos desde acá la pronta reglamentación de esta ley, que todos aprobamos. Este proyecto, que es el tercero en el mismo año sobre el mismo tema, restituye la alícuota corporativa del 35% que se complementa con una retención sobre la distribución de utilidades y dividendos equivalente al 7%, llevando así la tasa combinada, la máxima, a casi el 40%, por la ganancia neta sujeta a impuestos que exceda de ahora 50 millones, antes eran 20 millones de pesos. Quiero aclarar, dicho sea de paso, que nosotros, al menos quien les habla, no fue consultado por esta modificación que se informó al comienzo del tratamiento de este tema. Siguiendo a Iván Sasovsky y a Darío Rajmilovich, tributaristas, también en Doctrina Tributaria Repar, de este mes de mayo, refiriéndose a este proyecto, dicen que si bien se propone un esquema de alícuotas por escalas progresivas, dado los escalones de alícuotas marginales del 25 y del 30%, se trata en realidad de una progresividad aplanada, ahora mejorada un poco por los valores en cuestión, incluso para las MIPYME, con lo que en realidad, en lugar de un novedoso esquema de alícuotas progresiva, en realidad lo que se proyecta es sancionar un incremento del actual 25%, según la ley que hoy está vigente, la 27430, hasta un 35%, desandando la reforma tributaria de 2017, y que cuando rija plenamente el próximo año sobre las ganancias del ejercicio 2020, va a significar un incremento de la recaudación muy importante que con el anterior esquema era de más de 320 mil millones de pesos, según el muy estricto cálculo efectuado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, porque lo calculó sobre la base de que hoy la alícuota vigente es el 25, no el 30. Por eso se había estimado esa mayor recaudación de 320 mil millones de pesos. Pero fíjese que el oficialismo, hemos escuchado ya hoy varias veces, sostiene que la reducción del impuesto a la renta corporativa no opera como un incentivo a la inversión, que la inversión responde a otros criterios, como la demanda agregada y el crecimiento económico, dice el mensaje del Poder Ejecutivo, según otros estudios, provocando, por el contrario, una desfinanciación del Estado. Lamentablemente, este razonamiento falaz no dice cuáles son esos estudios maravillosos que solamente al parecer aplican a la economía argentina y en ningún otro lugar del mundo, a menor tasa de ganancia corporativa, menos inversión. Parecería ser que hay un manual de economía que se aplica solamente en la Argentina. También desde el oficialismo cotejan el índice de desocupación previo a la reforma, del 7,2, con los índices post-reforma del 2017, 9,1, 2018, 8,9. Son datos objetivos, pero aislados, toda vez que no se prueba que el incremento de la desocupación haya tenido alguna relación con la disminución de la alícuota del 35 al 30 en dicha reforma.
También los considerandos citan el caso de otros países de Latinoamérica donde el peso del impuesto a la renta corporativa supera a los ratios de Argentina, 2,7 del PBI en Argentina en 2018. Chile el 4,7, Colombia recauda el 5% de su PIB, México el 3,4, Uruguay el 3,1. Ahora, del mismo modo, podría decirse que dado que en Chile la alícuota corporativa para 2021 es del 27%, en Colombia del 31%, en México del 30% y en Uruguay del 25%, entonces la reducción de alícuotas lleva al incremento en la relación del impuesto a la renta corporativa y el aumento del PBI. ¿Se dan cuenta de la falacia de las que está lleno el mensaje de elevación que fundamenta este proyecto enviado, el tercer proyecto que envía sobre este tema el Poder Ejecutivo? O sea, coincido con los autores que cité en que esto es un disfraz que intenta encubrir torpemente y sin éxito la falacia de este razonamiento. Y yendo al centro del proyecto, que es la progresividad de las alícuotas, debiera haber considerado en todo caso la clasificación de empresas, micro, pequeñas, medianas tramo 1, medianas tramo 2 y grandes, cada una de ellas con una respectiva alícuota. Por otro lado, la escala propuesta estimula la división artificial de sociedades diferenciadas a los fines de gozar de una alícuota efectiva menor. Estos autores también plantean que las nuevas alícuotas combinadas, sociedades más dividendos, en los distintos tramos, se aprecia una discriminación por tipo de renta que viola la equidad horizontal. ¿Qué es esto? Si un contribuyente obtiene rentas empresarias, quedará incidido por estas tasas de las que habla el proyecto. Pero si el mismo contribuyente obtiene rentas de otras fuentes productoras, por ejemplo, del capital o de la tierra, la alícuota marginal será distinta, con la misma rentabilidad, violando así el principio de equidad horizontal. Un pequeño párrafo respecto al artículo 6º sobre el supuesto beneficio referido a la cuestión de género que se introduce. El primer párrafo alude a una insólita cifra, modificar este artículo ignorando la cifra a la que allí se alude, que en realidad son 12.500 pesos como remuneración anual de los socios administradores y que se incrementa para el caso de, en este monto, para el caso de que sea mujer. Esto es algo de más de 1.000 pesos por mes. 1.000 pesos por mes. O sea, algo así como la nada misma, ¿no? Quita seriedad a la propuesta y, bueno, nos exime de mayores comentarios. Por último, un comentario sobre el mecanismo de actualización previsto para los montos de la escala, utilizando el IPC en forma anual en el mes de enero, por el que los montos determinados resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización. Otros dos autores, refiriéndose a esto, Malvitano y Guépard, también en el REPAR en este mes de mayo, señalan que resulta criticable esta metodología de actualizar los importes una vez al año. Surge evidente que esto llevará a que los sujetos queden menos cubiertos del efecto inflacionario si la fecha de cierre de su ejercicio es anterior al mes de octubre de cada año. De modo que, si el ejercicio culmina el 30 de septiembre, por ejemplo, de cada año, se deberá aplicar una tabla actualizada al mes de octubre, pero del año anterior. Con los actuales niveles de inflación que atraviesa nuestra economía, no hace falta extendernos mucho sobre lo distorsivo del asunto y también a la falta de equidad. Dos empresas con el mismo nivel de rentabilidad van a enfrentar una carga diferente por el impuesto a las ganancias según cierren ejercicios, por ejemplo en septiembre de cada año o en diciembre de cada año, por esto que explicaba recién. Bien, la retórica oficial, presidente, desafina con este objetivo, no ayuda a generar un mejor clima de negocio en nuestro país. Su argumentación es deficiente y solo intenta justificarse en lo que verdaderamente importa, aumentar la recaudación.
Lo urgente en la Argentina, entendámoslo de una vez, es incentivar la inversión privada para generar trabajo debidamente registrado. El nivel insólito de pobreza al que hemos llegado, y sigue creciendo, no se combate solamente con medidas de tipo asistencialistas. Ello es no entender la raíz del problema estructural de nuestra economía. Señor presidente, los más beneficiados de esta ley que estamos considerando hoy, van a ser nuestros países vecinos, que estarán dispuestos a recibir las inversiones que no van a venir a la Argentina, la van a recibir con los brazos abiertos, ofreciendo regímenes tributarios mucho más amigables. Somos la rana hervida de la alegoría que cité. Ojalá que este incremento de alícuota no sea el último hervor que necesita para que esa rana se muera, como se han muerto ya tantas pymes en la Argentina, sin haber podido realizar el esfuerzo para poder salir de ella. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.